Propiedades del límite. Cuando tenemos dos funciones f de x y g de x y se supone que existen los límites de esas funciones, entonces podemos aplicar las propiedades para el límite. La primera que sería el límite de una suma. Si tenemos el límite de una suma, entonces es igual a que digamos a que tenemos el límite de una función más el límite de la otra función. Aquí está resumido. Lo mismo que sucede en la suma, sucede en la resta. Entonces, en el límite de una resta o diferencia es igual al límite de la primera función menos el límite de la siguiente función, y si hubieran más, igual, ¿vale? La propiedad C nos habla del límite de una constante multiplicada por una función. Entonces eso es igual a la constante multiplicada por el límite de la función. En el límite de una multiplicación, como en el caso de, entonces nos dice que el límite de una multiplicación es igual al límite de la primera función por el límite de la segunda función. En el inciso E nos dice que si b es distinto de 0, entonces el límite de x cuando tiende a de f de x sobre g de x es igual a sobre b. Eso significa que si tenemos el límite de un cociente o de una división, es igual al límite de la función del dividendo entre el límite de la función del divisor, siempre y cuando b sea distinto de 0, ya que la división entre 0 pues no está definida. Y en el límite de una función o de x elevada a cualquier exponente, nos dice que eso va a ser igual a la n. Significa que cuando tenemos ese tipo de casos, bastaría con sustituir el valor al que tiende la variable x en donde está la x, ya que sería una función continua. Bueno, pero vamos a hacer un ejemplo para que ustedes observen mejor. Entonces tenemos encontrar el límite de x al cuadrado menos 3x más 4 usando las propiedades. Entonces iniciamos y podemos percatarnos de que tenemos el límite de una resta y de una suma. Entonces puedo trabajar con la propiedad A y con la propiedad B, que son para suma y resta. ¿Qué me decían esas propiedades? Que si tengo un límite de ese tipo de funciones, entonces es igual al límite del primer término menos el límite del siguiente término más el límite del tercer término. Entonces ahí utilicé ¿a quién? Utilicé la propiedad A y la propiedad B. Ahora observemos que me quedó. Entonces tenemos el límite de ¿quién? De x al cuadrado. Entonces regreso y vemos que puedo utilizar la propiedad f. ¿Qué decía la propiedad f? Que cuando tenemos el límite de x elevado a cualquier exponente, entonces basta con sustituir el límite, el valor al que tiende x por x para encontrar ese resultado. En este caso tengo el límite de una constante multiplicada por una función. Entonces regresamos a las propiedades y podemos notar que puedo usar la propiedad C, que me dice que el límite de una constante multiplicada por una función es la constante por el límite de la función, y este sería el límite de una constante. Entonces voy a trabajarlas. Como no voy a evaluar el límite todavía, lo voy a escribir nuevamente, y aquí voy a separar entonces a la constante por el límite de la función, que sería x. Y utilicé la propiedad C. Entonces, propiedad C. Ahora, como ya no tengo propiedades que aplicar, entonces voy a evaluar los límites. Entonces voy a decir x, ¿a dónde tiende x? A 2, entonces voy a decir 2 elevado al cuadrado menos 3 por el límite de esta función. Cuando x tiende a 2, entonces sería x, lo sustituyo por 2, y el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto sería 4 más 4. Como apliqué todavía el límite de una constante, entonces regreso y nos damos cuenta que esa propiedad no la tengo acá.
¿Por qué? Porque la habíamos deducido en los videos anteriores. Entonces resolvemos y decimos 2 por 2, 4, menos 3 por 2, 6, más 4. Entonces nos queda 4 menos 6, que sería negativo 2, más 4, que sería 2. Ese sería entonces el límite de esa función. Entonces podemos escribir la respuesta. El límite de x cuando tiende a 2, de x al cuadrado menos 3x más 4, es igual que 2. En este otro ejemplo, nos piden encontrar el límite de x cuando tiende a 3, de x a la 2 menos 1 sobre x. Recordarles que es utilizando las propiedades. Entonces tenemos el límite de un cociente, regresamos y nos damos cuenta que la propiedad E nos dice que el límite de un cociente es igual al límite del dividendo entre el límite del divisor, siempre y cuando el divisor sea distinto de 0. Entonces en este caso podemos notar que puedo aplicar la propiedad, ya que si x tiende a 3, sustituyo a x por 3, el denominador no sería 0, entonces significa que sí puedo aplicar la propiedad. Entonces decimos que el límite de x cuando tiende a 3, ¿de quién? Del dividendo, que sería x al cuadrado menos 1, sobre el límite de x cuando tiende a 3 de x. ¿Qué propiedad usé? La propiedad E. Propiedad E. Entonces ahora observamos lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador, y puedo ver que tengo el límite de una resta. Entonces sería igual al límite de este término menos el límite de este otro término. Entonces me quedaría el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado menos el límite de x cuando tiende a 3 de 1. En el denominador ya solo lo voy a copiar porque ya no tengo propiedades que utilizar. Y utilicé la propiedad para resta, que sería la propiedad B. Ok, ahora voy a resolver y nos damos cuenta que tengo el límite de una constante que sería igual a la misma constante, entonces esto sería igual a 1. Y ahora voy a evaluar los límites que me quedaron. Por lo tanto sería, como x tiende a 3, me quedaría en el numerador 3 elevado al cuadrado menos, ya dijimos que el límite de x de la constante es la misma constante, entonces 1. Y en el denominador me quedaría el límite de x cuando x tiende a 3, entonces sería sustituir a x por 3 y resolver eso. Entonces me quedaría la potencia 3 por 3, 9. 9 menos 1 sobre 3. 9 menos 1 sería 8 sobre 3 y esa sería la respuesta. Entonces el límite de x cuando tiende a 3 de la función x al cuadrado menos 1 sobre x es igual a 8 tercios.